¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Contador de Cuentos, donde le estamos dando lectura a Huesos Viejos o ¿Qué pasó con los huesos de Cristo luego de ser bajado de la cruz? En el episodio anterior, Érico recibió 2 ampolletas para recuperar la memoria. No saben aún si funcionarán o solo lo dejarán con más dolor de lo que tenía anteriormente. Lo cierto es que el candado de H perdió su poder sobre él. Ante la incertidumbre, Anissa propone ir a recuperar el rifle, a reponer el rifle que perdió en la vía rápida durante la persecución. Así que salen a caminar un rato por la colonia, por las calles de esta colonia llamada la E516. Anissa camina junto a Érico, y entre los dos van tratando de pasar el difícil trago de la desprogramación de Érico, aún incierta. Oye, Anissa, le pregunta él, ese hombre, Tomás, ¿es como alguien importante por aquí? Sí, él es como el líder no oficial de este lugar, todos lo respetan. ¿Y eso por qué? ¿Es un jefe de crimen organizado o algo así? Algo así. Verás, él fue un criminal, pero cumplió su tiempo, y cuando salió se encontró con mi madre. Anissa le cuenta a Érico cómo Tomás y Bedillet se conocieron. Le cuenta cómo, hace una cantidad desconocida de años, Tomás ingresó al sistema penitenciario por homicidio. Mató a un rival de su grupo criminal. Era una cosa de territorios o algo así. Algo por el estilo que en ese entonces se manejaba y aún hoy se maneja en ciertos puntos de la colonia, ya que es bastante grande. Tomás cumplió su tiempo y salió listo para el round 2 con sus rivales. Estuvo 8 años, pues tuvo una buena defensa. Parte de él quería ir con sus viejos amigos, a quienes aún frecuentaba vía telefónica desde la cárcel, a diferencia de su familia, con quienes nunca habló desde su ingreso. No quería que lo vieran así, ni ahí. Por otra parte, la familia es importante. Tomás fue primero a su casa y encontró lo que jamás consideró. En el mundo del crimen, la venganza es cosa diaria, y aunque sus amigos le hablaban con detalle de su familia, él no consideró que corrieran riesgo alguno, hasta que encontró la cabeza de su hija clavada en una pica de palo, que a su vez estaba clavado frente a su casa. No dijo nada, lo entendió. Luego, buscó a su mujer en la casa, pero de ella nunca supo nada en absoluto. Ella desapareció. A la fecha, Tomás no sabe si la quemaron, la mutilaron, la violaron o qué le pasó. Quizás simplemente se fue. Le dio sepultura a la cabeza de su hija, pues nunca encontró el cuerpo. Y después, pasó días vagando entre su casa y el panteón, llorando su estupidez, ya que ésta le costó todo. Él tenía algo de dinero en guarda, en su casa, escondido, bien escondido, y decidió gastarlo todo en su perdición. La vieja mafia de la que fue parte se había desintegrado al tenerlo de baja, y sus viejos enemigos se habían hecho de la colonia y comenzaban a expandirse a otras colonias, mientras él lloraba en el panteón. Y ahí lloró hasta que encontró a Bedillet. La encontró refugiada en una pequeña capilla en desuso, en una orilla del panteón, sola y triste, y sin una pierna. Él le ofreció un trago. Pensó que debía ser una víctima más igual que su hija. Ella lo rechazó. Tomás no supo qué era, pero en aquel momento de su vida tuvo un instante de paz que no se podía explicar con palabras, ni en causa ni en efecto. Ambos encontraron lo que necesitaban. Ambos se tendieron la mano. Érico replica entonces por el sentido de esta historia. Ellos se conocieron en desgracia, pero ¿y qué? Anissa se apresura a responder aprovechando que tiene toda la atención de él, a pesar de que ella parece más interesada en ver las calles que reconoce a cada cuadra que pasan. Érico se interesa aún más al escuchar que Tomás llevó a Bedillet a su casa
y que ésta se quedó ahí algún tiempo, siendo que ninguno pretendió nada con el otro, solo se acompañaban. Ello derivó en la extraña relación que mantienen hasta hoy, y siendo compañeros de vida maltrecha, compartieron todo el uno del otro. Ebedillet no sabía por qué sentía que podía contarle todo sobre la orden, sobre Anisa, solo lo hizo, y él apreció la confianza haciendo lo mismo, contándole cómo mató a aquel hombre a sangre fría solo por territorio, y ello causó que la cabeza de su hija fuera desprendida. Fue cuando llevaban casi un año viviendo así, que surgió la necesidad de un cambio. Los viejos enemigos de Tomás querían verlo muerto, ahora que ya había pasado el trago amargo de la muerte de su hija. Su casa fue baleada a media tarde cuando ellos llegaban. Ebedillet cayó del auto quedando desprotegida y él recibió un rozón en la sien. Ebedillet decidió entonces revelar algo que no le había dicho aún. Ella le dio todo el dinero necesario para acabar con todo ese mal. ¿De dónde sacó tu madre dinero para algo así?, pregunta Érico interrumpiendo la historia. Anisa le aclara que muchos miembros de la Orden de los Huesos Viejos amasaron fortunas basadas en el mercado negro de todo lo encontrado en la búsqueda de los huesos, y su madre no era la excepción, ni tampoco H, como entendió Érico, que al ver todo en retrospectiva, supo de dónde sacaba H el dinero para tantas cosas: casas, autos, gastos en viajes, por no mencionar las armas. Todo aquello era una operación muy cara. Con el dinero de Ebedillet, Tomás tuvo la seguridad de reunir a sus viejos amigos con la consigna de cambiar todo para bien o morir en el intento. Los hombres tomaron las armas de nuevo en sus manos, padres e hijos que ya no querían ver sus calles llenas de odio. Tomás se supo hacer escuchar y hacerse líder, esta vez con una causa distinta. Esta vez llevaba en su boca la palabra del Señor. La palabra de Dios Padre lo puede todo, como le decía Ebedillet. Sin darse cuenta, Tomás tenía de su lado a la mayoría de la colonia apoyándolo. Sus rivales eran pocos y basaban su control en el miedo de los desprotegidos. Así que, al saberse armados y dirigidos, todo fue más fácil. Aquello no fue una matanza simplemente. Era sabido que a cada tantas cuadras se juntaban a vender droga y delinquir. Solamente hubo que subir a los autos y disparar. Nadie dijo nada, solo actuaron. Por eso Tomás es importante aquí, le dice Anisa. Todos lo ven como el que salvó a la colonia, y él ve a mi madre como su salvadora a su vez. La fortuna de mi madre también ayuda a la gente de aquí, y otros han empezado a seguir su ejemplo, a imitar el cambio. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo esto? Bueno, mi madre me lo contó, por supuesto. ¿Y lo del secuestro? Mi madre sabía que tarde o temprano la orden me enviaría por ella, y se preparó. Yo no sabía dónde estaba hasta que ella salió a la luz. Fue cuando viajó a Marruecos. Ya te hablé de eso, ¿no? Sí lo hiciste, lo recuerdo. Cuando me desprogramó, me trajo aquí, hasta que estuve lista para salir de nuevo a misiones. Oye, ¿qué pasa con lo de las piernas? ¿Por qué tiene una pierna amputada tu madre? ¿No sabes? La expresión de Érico deja ver que en realidad H no le daba tanta información. Solo le daba las misiones. Bueno, le dice Anisa, cada vez que un miembro de la orden se retira, le amputan una pierna como símbolo de que así ya no podrá perseguir los huesos. Es algo relativo a la fundación de la orden. La orden inició hace muchos años, cientos de años, y entonces no tener una pierna podía ser suficiente para neutralizarte. Pero tu madre no sería neutralizada. Tampoco H.
H fue retirado de la orden. Es demasiada información. ¿Por qué nos crían así, como sicarios? Porque no hay nadie mejor que los nacidos dentro de la orden para cuidar de ella. Pero, ¿aún existe la orden? No, al menos eso creo. Mi madre y H fueron retirados casi al mismo tiempo y la orden no ha dado señales de vida desde entonces. Son solo ellos dos entonces. Eriko comprende que es bastante lógico que hasta ahora solo la mujer árabe y él hayan estado topándose en la búsqueda de los huesos. Es fácil de entender. Quizás los otros miembros están muertos, quizás los mató H o la misma Anissa. Eriko debe entender más cosas y esperar que la desprogramación funcione. Bien, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sigan por favor el canal, suscríbanse, esperen pronto un nuevo episodio.